Bueno amigos, estamos aquí listos para el primer video del día en el que vamos a ver unas cositas de Xavi hablando de Endrick en su momento. Recordemos que Endrick estuvo muy seguido o seguido muy de cerca. Estaba entre los planes aparentes del Fútbol Club Barcelona y aquí lo claro está en que bueno, el hombre se ha decidido por el Real Madrid por muchísimas razones. Y obviamente aquí lo van a desprestigiar a partir de este momento o desde el minuto 1 que fichó por el Real Madrid. De hecho, ayer veíamos una de las cosas interesantes como en el diario Sport, por poner un ejemplo, hablaban cosas de que era mucho mejor futbolista Vitor Roque que Endrick y un montón de barbaridades que esta gente se inventa siempre que pasa algo parecido a esto. Y hoy vamos a escuchar a Xavi. Para los que no conocen muy bien a Endrick, el bueno de Xavi nos va a explicar básicamente cómo son las cosas con este caballerito. Y nada, yo les voy a pedir una sola cosita y es lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video. Vamos a ver unos clips también de Endrick bastante interesantes. Ahí les voy a colocar uno empezando el video y en esta pausa les voy a colocar otro en la que vamos a ver cómo tiró los balones como una absoluta locura. Mbappé solo dio unos botecitos ahí todos raros y Endrick lo ha mandado al tercer anillo del Bernabéu. Así que no me enredo mucho más. Vamos a escuchar a Endrick y a Xavi y sin mucho más cuento, damos play. Muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Estoy tratando de deshacerme de este eslogan porque ya no estamos tan pequeños, ya somos una comunidad bastante interesante y que por supuesto estamos creciendo muchísimo. Entonces bueno, vamos a tratar de eliminar ese eslogan, pero bueno, como había una pausa me queda así como la costumbre. Vale, muchachos, quiero que arranquemos rápido porque la verdad no me quiero enredar mucho con este tema. Y me gustaría empezar hablando de algo que ha pasado con Endrick. Quiero empezar escuchando esta pregunta que le han hecho, que me ha parecido realmente ridícula. O sea, ¿cómo le vas a preguntar a un chico que tiene 18 años y que acaba de llegar al Real Madrid sobre esto? O sea, me parece realmente ridícula. Que pueden haber similitudes entre la carrera de Vinicius y la de Endrick probablemente. Pues le han preguntado que si su carrera iba a ser mejor que la de Vinicius. O sea, pero lo que me interesa de todo esto es la capacidad que tiene este chico para responder, una sabiduría y una sapiencia absoluta. Cope, un ejemplo muy parecido al tuyo es el de Vinicius Junior, que vino aquí muy joven a Madrid. ¿Crees que la carrera tuya aquí puede ser igual o mejor que la de Vini? Vini y Rodrigo, ¿no? Vini y Rodrigo vino con 18 años y yo también. Yo creo mucho que cada uno tiene su vida. Que cada uno tiene su vida. Creo que no precisa ficar comparando Creo que no podemos estar comparando quién lo va a hacer mejor, quién va a hacer tener un principio de carrera mejor. Lo que importa es que estar aquí en Real Madrid. Vamos a hacer todo lo que sea necesario para que gane el Real Madrid. Da igual lo que haya que hacer. Cope, un ejemplo muy parecido al... Y bueno chicos, ahí está la primera que quería que escucháramos. En este caso escuchábamos a Endrick y repito, sorprende exageradamente la madurez de este chico, que ya nos imaginábamos porque lo habíamos escuchado en un par de ocasiones y ya se podía prever que era un chico bastante maduro pese a muchísimas cosas, y realmente lo acaba de demostrar. O sea, realmente, y más allá de que la pregunta me pareció realmente ridícula, la respuesta ha sido brillante y es más que evidente que cada futbolista escribe su propia historia y no significa que porque hayan llegado en situaciones similares, parecidas, vaya a parecer una más que la otra. Además, Endrick sabe que ponerse esa cruz de tener una carrera mejor que Vinicius con la edad que lleva, yo creo que ya sería realmente ridículo. Vamos a escuchar esta otra pregunta porque le han preguntado seguramente por otros clubes que estuvieron por ahí intentando llevárselo. Y ojo. ¿Qué tal? Soy Rafa Acevedo, en directo para el Twitter Chiringuito. Yo quería preguntarle, desde que se hizo oficial su fichaje por el Real Madrid, ¿ha contemplado en algún momento la opción de salir cedido a otro club o siempre se ha visto con un hueco en la plantilla? Gracias. Como ya he dicho, desde pequeño apasionado por Madrid. Estoy enamorado del Real Madrid y quiero estar en Real Madrid. En el Real Madrid. Quería venir al Real Madrid. Desde pequeño mi sueño era venir al Real Madrid. No me importaba nada más. Y cuando empezaron las negociaciones y todo esto, yo lo único que preguntaba a mi padre es si el Real Madrid estaba en las negociaciones. No me importaba ningún otro club, ningún otro equipo, solo el Real Madrid, y gracias a Dios, Dios me ha dado cumplió mi sueño de estar aquí jugando para el Real Madrid, para el club con el que yo siempre he soñado. Y como he dicho también, espero, como se lo he dicho a mi familia, espero pasarme toda la carrera en el Real Madrid.
Y bueno, muchachones, ahí está lo que les estaba diciendo y este tipo de cosas siempre a uno lo emocionan. De hecho, sobre el final del video les voy a colocar el discurso prácticamente completo de Endricky, hablando un poco de lo que ha realmente sucedido con el tema del Real Madrid, porque es un tema que para mí es llamativo. Se le vio emocionado, yo me he emocionado cuando lo he visto a él y yo creo que es uno de los momentos más emotivos que he vivido como madridista. Me van a llamar exagerado, pero es que él me pareció brutal. Ya van a ver el video, se los voy a colocar íntegro su discurso cuando se sube ahí a la tarima del Bernabéu ante 50.000 personas y manda 3 minutos de emoción pura. Pero antes quiero que también escuchemos esto de Endrick, en el que, bueno, hablo un poquito de por qué vino a Madrid o qué había pensado algo. Aquí está. A llorar, gracias. No estaba en mis planos. No lo había planeado, pero como he dicho desde pequeño, amo el Real Madrid porque hubo alguien que entró en mi vida, que fue Cristiano Ronaldo, que le vi y vine a Madrid por él. Ha sido por él por el que yo quería saber un poquito más sobre el Real Madrid. Hace años estuve buscando a todos los ídolos, también a Butragueño. Y desde pequeño estuve enamorado y alucinado con el Real Madrid. Entonces estar ahora jugando con el Real Madrid para mí es impresionante. No quería llorar, pero me ha salido del alma. Espero que podamos hacer historia. Bueno, chicos, ahí está, entre otras cosas. Evidentemente, seguro él no quería llorar, pero es que, o sea, imagínate tú la emoción de tener 18 años, cumplir tu sueño, porque recordemos que este chico, por lo joven y por todo, está cumpliendo su sueño, que era llegar al Real Madrid, como él mismo lo acaba de afirmar, y que hayan 50.000 personas por donde están fotos tuyas y cosas tuyas por todo lado, y la gente enloquecida contigo. O sea, creo que es entendible a la perfección. Absolutamente cualquier cosa que se haya emocionado, yo creo que nadie le va a reprochar absolutamente nada. También es cierto que, bueno, habla de Cristiano Ronaldo. Es increíble por muchas cosas que hayan pasado con Cristiano, que no hayan salido del todo bien y toda la cosa. Hay que agradecerle a Cristiano porque ha dejado un legado increíble para los futbolistas en un futuro, que vieron lo que hizo Cristiano en este club, que bueno, también seguramente Cristiano no hubiera podido tener la carrera que tuvo si no hubiera estado en el Real Madrid. Pero bueno, para que te hagan una idea, y también hablo de Butragueño, hablo de que era su sueño, o sea, sencillamente brutal. Vamos a cerrar con lo que les dije con esto de Xavi Hernández, porque como les digo, si Xavi fuera entrenador del Fútbol Club Barcelona, el discurso ya no sería el mismo, pero me parece llamativo. Y para los que no conocen a Endrick, aquí el genio de Terraza nos los va a explicar. Padre hablando y con él, con el jugador, y yo le expliqué pues el proyecto que tenemos en Barcelona. Nosotros queremos talentos y él es un talento, es capaz de marcar diferencias, tiene gol, tiene dribbling, tiene una capacidad brutal, ¿no?, para marcar diferencias. Es un jugador ya de presente, porque está jugando ya en la Liga Brasileira, y de futuro. Así que nosotros necesitamos este tipo de futbolista. Ellos ya saben el proyecto que tenemos en Barcelona y estuvimos en conversaciones, y ojalá fuera jugador nuestro. Pero está cerca de jugar en Barcelona, ¿sabes cómo está esta conversación? Pues depende de él, al final depende del jugador, ¿no? Normalmente en el mundo del fútbol un jugador va a jugar donde él quiere normalmente. Entonces es una decisión muy personal de Endrick, ¿no? Padre hablando y con él, con el... Bueno, cracks, ahí está lo que les estaba diciendo y me parece sencillamente brutal. Muy bien, Xavi. Ya recuerden que no se les olvide, muchachones, que Endrick es un futbolista diferencial, con regate, con gol y capaz de marcar diferencias. Y es un futbolista que cualquier equipo deseara tener, al menos que fichara por el Real Madrid. Este discurso va a pesar muchísimo, porque bueno, realmente son unas situaciones que sabemos cómo se manejan este tipo de cosas. Y bueno, incluso estaban tan obsesionados con Endrick que cuando los rechazó intentaron dar un golpe de no nos interesa, y miren lo que terminaron haciendo con el tema de Vitor Roque. No me quiero enredar mucho más, les voy a dejar, repito, para que escuchen el tema como ha hablado Endrick. 3 minutos y pico apenas se sube a la tarima del Bernabéu, y cómo me ha emocionado. No lo voy a reaccionar, sino que se los voy a dejar para que lo disfruten ustedes solos y puedan, por supuesto, ver más o menos cómo ha sido la cosa. Para el que no lo ha visto y el que lo haya visto, pues que me haga saber su opinión en los comentarios. Así que, bien emocionante. Está a punto de, o aparentemente, de comenzar una era gloriosa para el Real Madrid, porque han llegado
otros futbolistas que parece que están listos a darse la vida por esta camiseta, que es lo que realmente necesitamos. Así que nada, háganme saber sus opiniones en los comentarios, me dejan su like, suscripción. Gracias por acompañarme. Hola Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.